Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, no hablamos solo de fechas en un libro de historia, ¿verdad? Fue un auténtico cataclismo, un terremoto que redibujó el mapa del mundo y nos obligó a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. En los próximos minutos vamos a desgranar cómo se llegó a ese punto y qué cicatrices todavía hoy nos ha dejado. Para entender todo este lío vamos a seguir un hilo conductor en 5 actos. Primero, veremos por qué el mundo era un polvorín. Después, la ofensiva imparable del Eje. Luego, el momento exacto en que todo cambió, el punto de inflexión. Seguiremos con la victoria aliada y terminaremos analizando las cicatrices que dejó la guerra. Un verdadero efecto dominó histórico. A ver, ¿de dónde sale todo esto? Pues para encontrar la raíz del problema no hay que irse muy lejos. Las brasas de la Segunda Guerra Mundial ya estaban ahí, calientes, entre las cenizas de la Primera. Ahí es donde empieza todo. Vamos a ponernos en situación. Por un lado, una Alemania que se siente humillada, aplastada por las condiciones del Tratado de Versalles. A eso súmale una crisis económica mundial, la del 29, que deja a millones de personas en la calle, sin nada. Y en ese caldo de cultivo, ¿qué aparece? Pues ideologías extremistas que prometen soluciones mágicas. Y para rematar, el organismo que se suponía que debía mantener la paz, la Sociedad de Naciones, era un cero a la izquierda. Era literalmente la tormenta perfecta. Y claro, el mundo se partió en dos, básicamente. Por un lado tenías a los regímenes totalitarios, que no escondían para nada sus ganas de expandirse, como la Alemania nazi. Y por el otro, a las democracias, que venían tan traumatizadas de la Primera Guerra Mundial que intentaron evitar otra a toda costa. Su política fue la del apaciguamiento, que consistía en ceder ante Hitler pensando, bueno, si le damos esto igual se calma. El Acuerdo de Múnich fue el mejor ejemplo. Pero la historia demostró que fue un error de cálculo tremendo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo, el detonante final, año 1939. Y pasa algo que nadie se esperaba. Hitler y Stalin, enemigos acérrimos, firman un pacto de no agresión. El truco claro estaba en la letra pequeña, un acuerdo secreto para repartirse Polonia. Con la espalda cubierta, Alemania invadió. La guerra en Europa había empezado. Una vez que estalla la guerra, la maquinaria militar del Eje, es que fue una apisonadora. Durante casi 3 años parecía que nadie podía pararlos. Su avance fue aterradoramente rápido y eficaz. Su gran truco, su arma secreta, era la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago. A ver, para que nos entendamos, es como un gancho de boxeo brutal y supercoordinado. Primero, la aviación bombardea puntos clave para sembrar el caos y justo después, los tanques rompen las líneas enemigas a toda velocidad. El objetivo no era conquistar palmo a palmo, sino dejar al enemigo KO antes de que pudiera ni siquiera reaccionar. Y así, países como Francia cayeron en semanas. Lo que empezó en Europa se fue de las manos, claro. Pero fue el año 41 el que de verdad convirtió esto en una guerra mundial. ¿Por qué? Por 2 errores de cálculo garrafales. Hitler comete la locura de invadir a su supuesto aliado, la Unión Soviética. Y en el otro lado del mundo, Japón ataca Pearl Harbor y despierta, como se suele decir, al gigante dormido. Con la URSS y Estados Unidos en el tablero, la partida se hizo global. Vale, hasta ahora parecía que el Eje iba a ganar de calle. Daba la sensación de que eran invencibles. Pero en 1942, algo empezó a cambiar. La balanza, muy poquito a poco, pero de forma decisiva, empezó a inclinarse hacia el otro lado. Por primera vez, el avance del Eje se frena en seco. Sí, el 42. Ese fue el año clave. El año en que esa maquinaria de guerra, que parecía perfecta, empezó a tener grietas por todas partes. De repente, esa historia de que su victoria era inevitable, se rompió. Y lo más curioso es que se rompió en varios sitios a la vez, en frentes muy lejanos entre sí. Este cambio de guión se ve clarísimo en 3 batallas decisivas. En Stalingrado, una lucha salvaje, calle por calle, donde el ejército rojo frena en seco a los nazis y empieza a empujarlos hacia atrás. En el desierto, en el Alamein, los británicos les cortan el paso hacia el petróleo de Oriente Medio. Y en el Pacífico, la batalla de Midway fue un golpe mortal para la flota japonesa, uno del que ya nunca se recuperaría. La tortilla se había dado la vuelta. Con el Eje ya a la defensiva tocaba la parte más dura y costosa, el camino hacia la victoria final. Los aliados se preparaban para el asalto definitivo. En Europa, el principio del fin tiene un nombre. Día D, el desembarco de Normandía. Una operación gigantesca que abrió un segundo frente y sentenció a Hitler. Menos de un año después, con los soviéticos ya en Berlín, Alemania se rindió sin condiciones. Pero ojo, la guerra no había acabado. En el Pacífico se seguía luchando, y ante la idea de una invasión de Japón que costaría millones de vidas, Estados Unidos tomó una decisión terrible y sin precedentes: usar la bomba atómica. Tras Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial, por fin, había terminado. Se acabaron los tiros, sí, pero eso era solo el principio.
Ahora tocaba enfrentarse a un mundo en ruinas y, sobre todo, empezar a asimilar el horror que se había vivido. Y cuando se hizo el silencio, lo que quedó fue una devastación que es casi imposible de imaginar. Hablamos de 60 millones de muertos. Es una cifra, es que es tan bestia que la mente no la procesa. Y lo que es peor, por primera vez en la historia, la mayoría de las víctimas no fueron soldados, fueron civiles. El mundo había perdido una parte de sí mismo para siempre. Para intentar que algo así no volviera a pasar, los que ganaron la guerra se sentaron a hablar. En sitios como Yalta y Potsdam, básicamente se repartieron el pastel, decidieron qué hacer con Alemania y redibujaron Europa. Sin saberlo, estaban plantando la semilla de lo que vendría después, la Guerra Fría. De estos encuentros también nació la ONU, que era como una versión 2.0 de la Sociedad de Naciones, con la misión, casi imposible, de evitar que algo así se repitiera. Pero de todas las cicatrices hay una que es diferente y más profunda: el Holocausto. Porque esto no fue una batalla, no fue un acto de guerra, fue el plan de exterminar a todo un pueblo de forma sistemática, industrial. Una maquinaria burocrática de la muerte, con campos de exterminio diseñados con una eficiencia escalofriante para un único fin. El horror fue de tal calibre que las leyes que existían simplemente no servían para juzgarlo. Por eso, en los juicios de Nuremberg se tuvo que crear un concepto legal nuevo: los crímenes contra la humanidad. La idea que ya no valía la excusa de «yo solo cumplía órdenes» o de esconderse detrás de la soberanía de un país. La responsabilidad de esas atrocidades era, por primera vez, individual. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? El mundo entero se prometió a sí mismo un nunca más. Se crearon leyes, organizaciones, pero si miramos a nuestro alrededor hoy, la pregunta sigue ahí flotando. ¿De verdad hemos aprendido la lección o estamos condenados a tropezar una y otra vez con la misma piedra?